Amados, soy el pastor y evangelista René Domínguez. Bienvenido a nuestro canal cristiano El Atalaya. Estamos inspirados en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 7, donde dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. El atalaya, amado, es un vigía, es un defensor de la fe y de la doctrina bíblica. Es alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación. Nuestro objetivo es ayudarle a realizar una interpretación correcta de las Escrituras, lejos de cualquier influencia denominacional o interpretación de hombres. Es profundizar en el análisis de las enseñanzas de la Biblia y ahondar en las profundidades del texto bíblico y su revelación. Es alertar sobre falsas interpretaciones introducidas en las iglesias de hoy. Nuestro tema para hoy es el siguiente: la actualidad y las manifestaciones de Dios. Esto se encuentra, o el texto que hemos elegido para hoy, se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12. Amados, no sé si este es tu caso, pero algunos cristianos dicen creer en Dios y sin embargo albergan dudas en sus corazones, porque nunca han tenido una experiencia sobrenatural con lo divino en sus vidas, como lo es una sanidad o un milagro. Algunos les han enseñado que los tiempos de milagro ya cesaron, pero ¿será cierto que el Dios Todopoderoso nos enseña en su palabra a conformarnos con su mayor regalo, la salvación por la eternidad? ¿Por qué entonces las historias bíblicas están llenas de milagros sobrenaturales? ¿Habrá Dios cambiado de parecer? Para dar respuestas a estas interrogantes, analicemos lo que la Biblia dice. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La falta de una experiencia personal sobrenatural con Dios conduce a muchos a tergiversar lo que la enseñanza bíblica dice con respecto a la sanidad divina, los milagros, la liberación espiritual de demonios, las profecías y otros dones. El hecho de que algunos no hayan tenido una experiencia personal con Dios o no hayan recibido respuesta de Él no prueba de que Dios no sea real y verdadero. Asimismo, como el que usted no haya vivido o visto una experiencia sobrenatural, tampoco significa de que Dios no continúe obrando en estos tiempos presentes. Lo primero que debemos saber es que como seres humanos no podemos manipular y obligar a Dios a revelarse. Lo segundo es que somos tú y yo los que nos alejamos del poder sobrenatural de Dios. La pregunta es ¿cómo? Debido a nuestra incredulidad, por la falta de una búsqueda de una intimidad con Dios y sobre todo lo más importante, el alejarnos de la voluntad de Dios, de sus leyes y de sus mandamientos, dominados por los afanes y entretenimientos de este mundo moderno. La Biblia, a pesar de los intentos de muchos de negar la verdad bíblica, nos reta en su integridad a creer en lo sobrenatural. Y el mayor ejemplo fue Jesús, el cual no solo hizo muchos milagros, sino que le otorgó a sus discípulos la autoridad para predicar la palabra de Dios, respaldada por el poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y hacer milagros. Dice la Escritura también en Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo, refiriéndose a Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dijo también Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Este poder, amados, no era solo para los primeros discípulos, sino que es una promesa para toda la iglesia, aún la iglesia de estos tiempos. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Los que niegan la actualidad de las manifestaciones sobrenaturales de Dios se apoyan en una mala interpretación de escasos textos bíblicos, como el que partimos en el comienzo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, las escrituras dicen que habrá un tiempo futuro cuando cesarán las profecías, las lenguas y la ciencia. Y luego en el verso 10 dice: cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. La clave, amados, de una mala interpretación es la palabra perfecto. Algunos dicen de forma errónea que lo perfecto es la Biblia, debido a que cuando el apóstol Pablo redactaba la carta a los Corintios, aún esta no había sido completada. Analicemos el texto nuevamente de 1 Corintios capítulo 13 para ver si la interpretación de que la Biblia es lo perfecto soporta un verdadero análisis. Estos dicen que la Biblia es lo perfecto basado en el texto del Salmo 19, versículo 7, donde dice: la ley de Jehová es perfecta. Lo primero que debemos entender y saber es que la Biblia no es la ley de Dios, sino que es la palabra de Dios. La Biblia no es la ley de Dios, sino que contiene la ley de Dios. Si nos referimos a la ley de Dios, hay que partir que los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, se le llama la Torá o los libros de la ley. Y no se le llama así a toda la Biblia. Cuando Jesús habló de las escrituras hebreas, dijo: Moisés y los profetas. Luego, en el Nuevo Testamento se nos dice que ahora Dios ha escrito la ley en los corazones de los creyentes a través del Espíritu Santo y no en tablas de piedra. Lo segundo es que la Biblia no es lo único que se refiere como lo perfecto. La Biblia enseña también en Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, la mayor parte de la Biblia ya se había escrito y las nuevas enseñanzas de la ley de Dios se habían dicho por Jesús y se habían plasmado en los escritos de los apóstoles. Por lo que asumimos que no habría un cambio radical con la terminación de la Biblia, pues solo faltaba por completarse algunas cartas basadas ya en las enseñanzas de Jesús y en el libro de Apocalipsis, que detalla un poco más sobre los acontecimientos acerca del fin. El pasaje dice que cuando llegue lo perfecto cesarán las lenguas. Lenguas, amados, significan idiomas, y estos no han terminado. Al principio de la humanidad había una sola lengua que por la altivez y la rebeldía del hombre Dios las confundió. Es muy probable que en el reino eterno de Cristo Dios vuelva a unificar las lenguas y esa variedad de idiomas terminen. El otro aspecto del texto es: cesarán las profecías. Las profecías bíblicas, por supuesto, terminaron con la Biblia, pero no se puede afirmar que la Biblia dice que las profecías terminarían dentro de las iglesias, pues muchos textos de la Biblia respaldan el don de profecía dentro de la iglesia, siempre y cuando no contradigan las escrituras y sea examinado por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La otra porción del texto dice que cuando venga lo perfecto, también la ciencia acabará. Es un absurdo decir que cuando se terminó de completar la Biblia, la ciencia o el conocimiento se terminó. Pues en los tiempos presentes la ciencia y el conocimiento sigue creciendo, aún más que nunca. En el libro de Daniel, incluso en el capítulo 12, versículo 4, el profeta dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. La Biblia, hermanos amados, no se contradice. Y si hay alguna contradicción es por una mala traducción de la Biblia o por errores de interpretación. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 también dice: ahora
vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En esta porción, el decir que lo perfecto es la Biblia tampoco concuerda con la porción veremos cara a cara, pues aún no hemos visto ni hemos estado cara a cara con el Señor, ni hemos conocido todos los secretos de cómo fuimos conocidos. Si alguien se refiere al origen del hombre, este ya estaba revelado en las Escrituras desde el Génesis, y solo faltaba incluir el resumen de lo que ocurriría en los tiempos finales, ya profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas y también por Jesús. Y podemos ver fe de ellos en Mateo 24 y el capítulo 25, ratificado además por las cartas de los apóstoles. Concluimos pues entonces que el tiempo en que ha de llegar lo perfecto, que terminará con las profecías, las lenguas y la ciencia, además de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, no es el tiempo en que se concluyó la Biblia, sino que lo perfecto que se refiere es el reinado eterno de Cristo, que se instaurará luego que Él venga en su segunda venida por su iglesia. Allí, amados, en el reinado de Cristo no hará falta dones de sanidad ni milagros, porque estaremos con Cristo. Tendremos un cuerpo incorruptible. Allí estaremos cara a cara con el Señor. Dios unificará los idiomas o las lenguas y no hará falta de profecía, pues Dios estará con nosotros y todos los secretos serán revelados. Por lo que si aún no has tenido una experiencia sobrenatural con Dios, nuestra exhortación es seguir anhelándola, buscándola y eliminar todos aquellos obstáculos que te separan de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios te bendiga. Amados, este canal cristiano Atalaya ha sido creado para usted, para ayudarle a crecer espiritualmente, para darle las herramientas de una correcta interpretación bíblica. Quizás no tengamos toda la verdad o una verdad absoluta, pero nuestro deseo como maestro de Dios es ayudarle. Si hay alguna discrepancia, alguna opinión o quiere saber de algún tema, escríbanos a nuestro canal, escríbanos también a nuestro correo electrónico, por Facebook, por todas las vías, en los comentarios, y nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando se respire un ambiente o un diálogo de amor y de paz. Dios te bendiga.